La edición de las preguntas se hace ingresando al examen que ha sido configurado en el aula virtual, donde se encontrará la descripción y las condiciones que se dieron para la realización de la prueba. En este caso, el profesor inicia editando el cuestionario. El panel inicial da la información de cuántas preguntas se encuentran asociadas para una calificación máxima en puntos. Esta opción el profesor también la puede editar, por ejemplo, dejarle una nota de 5. Sin embargo, el sistema le indica que para la calificación estimada aún no se encuentran puntos que se puedan asociar. Se deberá entonces agregar las preguntas. Puede seleccionar una nueva pregunta cuando va a iniciar de cero, o si tiene un banco previamente creado, podrá arrastrar las preguntas desde esta fuente. En nueva pregunta, el profesor encontrará diversas opciones para poder realizar el contenido de la prueba. En este caso vamos a explicar la opción arrastrar y soltar sobre texto. La seleccionamos y se adiciona. El nombre de la pregunta únicamente lo verá el profesor. Por ejemplo, unidad 1, pregunta arrastrar y soltar sobre texto. Esto es útil en caso que más adelante el profesor quiera recuperar esta pregunta para utilizarla en otro cuestionario o en otro curso. El enunciado de la pregunta es dónde se encontrará el estamento para el estudiante. La indicación, por ejemplo, podemos resaltarla o puede ampliarse y darse también con imagen, video, archivos adjuntos, con un nuevo color, para diferenciarla como tal, esa preferencia del profesor. En este caso vamos a hacer un ejemplo básico para poder explicar cómo funciona este tipo de pregunta. La casa de María está ubicada en el norte de Bogotá. Muy bien. En este caso nosotros vamos a tener que verificar que sobre el enunciado omitiremos algunas palabras que son las que esperamos que el estudiante pueda completar correspondientemente en la oración. Vamos a colocar doble corchete en dicha palabra. Bien, en este caso tenemos casa ubicada norte Bogotá. Tenemos 4 palabras que omitiremos. En este caso, la puntuación de la pregunta, por ejemplo, podría ser 1 si cada una de las palabras vale 0.25. Vamos entonces a tomar la palabra casa, la vamos a cortar y la reemplazamos por el número 1. Esta palabra que acabamos de tomar, en la opción inferior donde se encuentran las opciones de respuesta, la ubicaremos en la opción número 1. Y de la misma manera lo haremos con las siguientes palabras. Ubicada, palabra 2, por tanto va en el campo de la opción 2. Norte es la tercera palabra en la opción 3. Bogotá es la cuarta palabra en la opción 4. Así el sistema podrá identificar cuál es la ubicación correspondiente de cada una de las palabras. Importante tener en cuenta que no se pueden repetir casa, casa, porque el estudiante pues tendrá las dos opciones de la misma manera cuando para el sistema casa
sería opción 1 y la segunda casa sería opción 2, a menos que estuvieran diferenciadas con una mayúscula inicial. Se podría ayudar a que el estudiante las coloque en el orden concordante. Se pueden colocar distractores, por ejemplo, que el sistema igual los mostrará pero no los tomará para la calificación. Si se requieren más espacios, se pueden adicionar de 3 en 3. Una vez finalizado, guardamos los cambios y podemos verificar la forma en que quedó creada la pregunta, la nomenclatura o nombre con la cual el profesor la identificará y un pequeño preliminar de lo que es el enunciado de la pregunta. Vamos a verla en vista preliminar. Entonces, arrastrar y soltar. Si no queremos que salgan en el orden exacto, podemos ingresar a la edición de la pregunta y en las opciones de respuesta marcar la opción barajar para que el orden salga de manera aleatoria. Nuevamente guardamos los cambios y podremos visualizar la forma de la pregunta. Vamos a revisar, arrastrar y soltar sobre una imagen. La seleccionamos y agregamos. El nombre de la pregunta únicamente la conoce el profesor y es útil en caso de que él requiera más adelante reutilizarla para otra prueba o llevarla a un curso posterior. Por ejemplo, unidad 1, pregunta arrastrar y soltar sobre imagen. El enunciado de la pregunta es la información para que el estudiante pueda entender lo que debe realizar en dicha pregunta. Se puede resaltar o destacar, cambiar color según sea el caso de su preferencia. La puntuación se puede determinar con decimal o unidades. Por ejemplo, más abajo deberemos entonces seleccionar la imagen, en este caso, y el sistema nos mostrará la vista preliminar de la imagen. Elementos arrastrables hace referencia al nombre de las palabras que el estudiante encontrará para poderlas llevar a la zona correspondiente dentro de la imagen. Podemos llevar una imagen miniatura a la imagen grande o podemos llevar un texto que determina una zona de la imagen. En este caso lo haremos así. Y acá indicamos cómo se llamará. Por ejemplo, esta opción que se ve en el bloque del costado izquierdo es la sección de los usuarios del curso o participantes. Nuestra palabra a arrastrar será participantes. El elemento 2, por ejemplo, será la completitud o el estado de progreso. Esa será nuestra palabra. Seleccionamos texto y más abajo lo escribimos. Y de la tercera seleccionaremos, por ejemplo, actividades asociadas. Es la zona número 3. Nuevamente seleccionamos texto arrastrable e ingresamos actividades. Y así tantas veces como sea necesario. Teniendo ya las 3 palabras o etiquetas que se deberán arrastrar a la imagen, vamos a buscar el siguiente módulo donde se indicarán las coordenadas de ubicación de cada una. En este caso es importante intentar
con un número para que el punto de partida nos lo brinde el sistema. Por ejemplo, vamos a colocar estos dos números de referencia, 150-90, y vamos a guardar y continuar editando. Es un guardado preliminar. En este caso ya nos está ubicando la vista preliminar y nosotros podremos ya con esta etiqueta en la vista preliminar, por ejemplo, reubicar y el sistema tomará la zona automáticamente. Modificó las coordenadas. Vamos a realizar la misma opción con la zona 2, que correspondía al estado de progreso. Entonces, por ejemplo, 200, elemento arrastrable, estado de progreso, y en el tercero tomemos un número similar para la número 3. Una vez concluidas las coordenadas preliminares, guardamos cambio y continuamos editando para que el sistema tome las etiquetas sobre la imagen y las podamos modificar. Entonces, ya con las etiquetas en vista preliminar, la podremos llevar al lugar correspondiente. De esta manera, quedan calculadas las coordenadas dentro de la imagen para cada una de las opciones que el estudiante debe arrastrar y llevar sobre la imagen. Al no tener que realizar una edición adicional, únicamente guardamos cambios nos dará la información del tipo de pregunta que hemos adicionado y podremos ver la vista que tendrá el estudiante. Seleccionamos la opción de emparejamiento y adicionamos. El nombre de la pregunta, como lo hemos indicado, es para que el profesor pueda recordar y reutilizarla posiblemente más adelante. Unidad 1, pregunta de emparejamiento. Y en el enunciado de la pregunta se dan las indicaciones para que el estudiante pueda realizar la revisión. Se puede destacar, ampliar, cambiar de color, si es de su preferencia. La puntuación, recordemos, se puede dar por unidad o decimal. Más abajo en la opción de respuestas es donde se va a configurar el texto o la imagen o el video que aparecerá y la opción de respuesta con la cual se deberá emparejar. Por ejemplo, Bogotá, y podríamos acompañarlo con una imagen de la bandera de la capital. Entonces, Bogotá. Las opciones de respuesta sí son sencillas. En caso de requerir más espacio, se pueden adicionar desde esta opción. De lo contrario, guardamos cambios. Una vez generado, encontrarán el tipo de pregunta que se ha agregado. Podemos ver la vista preliminar de estudiante y allí tendremos la opción del enunciado y las opciones de respuesta para que busque la correspondiente y las pueda emparejar. Seleccionamos la opción ensayo y agregamos.
El nombre de la pregunta es únicamente para el profesor. Pregunta tipo ensayo. En el enunciado de la pregunta se le indica al estudiante sobre qué debe responder. En este tipo de preguntas se puede no solamente colocar el texto, sino por ejemplo un video sobre el cual el estudiante debe hacer una revisión y posteriormente la pregunta de lo que entonces debería tener en cuenta para responder. Editar la puntuación. Y en las opciones de respuesta se indica si el estudiante va a tener o no un gran editor para que pueda ingresar su texto en línea. Por ejemplo, 20, 40 líneas de escritura. Las plantillas de respuesta hacen referencia a si la indicación es diligenciar alguna tabla o organizar su aporte en un orden correspondiente. En este caso se podría generar una adición de una tabla, 2 columnas, 2 filas, un borde, donde se le indica si su respuesta es sí, o donde debe llenar si su respuesta es no. En este caso, cuando el estudiante va a responder, encontrará la tabla para que la pueda diligenciar y de esta manera el profesor encuentre un aporte que se acerca al orden o las condiciones en las cuales requiere que el estudiante dé su aporte. Guardamos los cambios y se podrá visualizar en el cuestionario el tipo de pregunta adicionada y la vista preliminar del estudiante. Enunciado, pregunta y matriz a diligenciar. Escogemos la opción Caprim y adicionamos. Bien, el título de la pregunta es únicamente para el profesor. Unidad 1, pregunta tipo Caprim. Los puntos máximos que se van a dar a la pregunta pueden estar establecidos en decimales o puntuación de unidad. El enunciado es donde le indicamos al estudiante que deberá realizar una lectura atenta y marcar las opciones falso y verdadero según corresponda. Esta pregunta permite una matriz de hasta 4 opciones. Por ejemplo, a continuación, el método de puntuación de Caprime le permite al profesor determinar el grado de flexibilidad o rigurosidad de los puntos que se darán en esta pregunta. Se puede encontrar mayor información dando clic en esta opción. Por ejemplo, Caprime indica que de 4 opciones, si el estudiante las responde todas correctamente, tendrá un 100% de completitud y aprobación. Si responde la mitad, tendrá 50% y si responde solo una o menos, tendrá un 0% del total de la nota de esta pregunta. Caprim 1 o 0 indica que si hay alguna opción que se encuentre errada, tendrá 0. Todas las opciones deberán ser correctas para que logre la puntuación total. Y la opción subpoints indica que cada opción de la matriz tendrá una calificación o una subnota para el total de los puntos que se dan por esta pregunta.
entonces el profesor puede escoger la que sea de su preferencia. Muy bien, el sistema nos indica que se puede cambiar o editar porque esta pregunta no es del core directo de la plataforma Moodle, ha sido integrada y por eso se encuentran las opciones en inglés. Si el profesor quiere, puede cambiar true por verdadero o, por ejemplo, correcto, y false por otra etiqueta como incorrecto. Entonces tendríamos opción 1, la nariz seca significa que tu perro está enfermo y se determina si va a ser falso o verdadero. En caso de querer dar alguna información adicional cuando el estudiante esté revisando cómo estuvo su grado de respuesta, se podría insertar un feedback en esta opción. Vamos con el segundo enunciado. De la misma manera se determina si es falso o verdadero. Vamos con el siguiente enunciado, que de la misma manera se puede determinar la condición de falso y verdadero. Y vamos con el último enunciado, donde marcaremos falso o verdadero. Una vez finalizado, guardamos los cambios y en el cuestionario podremos ver la pregunta creada con su información y la vista preliminar que nos muestra cómo para el estudiante es visible. Enunciado, opciones y la marcación con las nuevas etiquetas editadas.